Éxodo 32:1. Cuando lo tenga o acá en la pantalla vamos a decir un amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. La palabra de Dios es verdad, hermano. Dice aquí el Señor por medio de esta escritura en Éxodo 32:1. Vamos a leer este único versículo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El Señor me traía este capítulo, este versículo, hermano. Yo dije, vamos a ver qué hay. Y usted puede notar en el primer párrafo de este versículo de 32:1 de Éxodo, que el pueblo se desesperó, se aburrió en esperar a Moisés. ¿Y dónde estaba Moisés en ese momento, en ese tiempo? Moisés había subido al monte santo de Dios, al Sinaí. Ahí estuvo Moisés conversando, hablando con Dios, que Moisés, hermano, perdió la noción del tiempo. Usted y yo, cuando Dios nos habla por medio de su palabra y el Espíritu Santo, de la persona, el ministro, el servidor que Dios puso en su casa, hermano, yo no sé si usted pierde la noción del tiempo cuando Dios le empieza a hablar, a redarguir en su corazón, en su alma, o usted está ya desesperado en irse. Porque Moisés, ¿cuántos días estuvo en el monte de Dios hablando con el Señor? Estuvo 40 días y 40 noches. Allí estuvo Moisés, hermanos, deleitándose, escuchando la voz de Dios audiblemente o literalmente. Ahí él estaba, hermanos. Yo creo que Moisés se olvidó de allá abajo, que cómo estaba el pueblo, porque él, hermano, él estaba escuchando a Dios, estaba recibiendo los mandamientos de Dios. ¿Usted sabe que Moisés trajo los mandamientos? ¿Para qué? Para que el pueblo pusiera por obra las ordenanzas del Señor y por ende al pueblo le fuera bien, hermano. Porque usted sabe que los mandamientos de Dios, dice el Señor en primera de Juan, capítulo 5, mis mandamientos no son gravosos. Hay mucha gente que los mandamientos de Dios se les hace como difíciles, hermano, de cumplir. Se les hace imposible. Sin embargo, los mandamientos que Dios trajo al pueblo por medio de Moisés era para que el pueblo conociera más al Señor. Lo conociera, hermano, porque usted sabe que el Señor también dice: los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca van a pasar. Pero a lo que yo voy acá, que el pueblo se inquietó, se desesperó. ¿Por qué? Porque miraban que Moisés no bajaba. ¿Y en qué conclusión llegaron ellos? Que a lo mejor algo le pasó, qué sé yo, parafraseando, tal vez le picó una serpiente, tal vez cuando iba subiendo y se tropezó y cayó y dio su cabeza contra una roca, una piedra, qué sé yo. Ellos empezaron, hermano, de una manera a formularse hipótesis, ¿qué le había acontecido a Moisés? Y como vieron que no bajaba, entonces, de una u otra manera, mira, hermano, el segundo de Moisés, ¿quién era? A usted lo leyó ahí conmigo. Era Aarón. Y viene el pueblo, hermano, con Aarón. Y miren, antes de continuar, ¿quién era Aarón? ¿Quién era Aarón, hermano? Era un hombre elocuente, en primer lugar era hermano de Moisés. Era un hombre que tenía habilidad para hablar. Era un hombre, hermano, que tenía personalidad. Era un hombre que tenía carácter. Era un hombre que llenaba los requisitos y las cualidades para ser un ministro genuino de Dios, mejor que Moisés. Porque ¿quién era Moisés?
tartamudo, hermano, como a veces uno se pone delante del pueblo del Señor así todo nervioso. Sin embargo, Dios se agradó más de Moisés que de Aarón desde el principio. Y hay prueba irrefutable que, hermano, que por qué Dios escogió mejor a un tartamudo que a un hombre elocuente. Porque ahí ahí nos vamos a dar cuenta más adelante en los siguientes versículos. Y entonces viene el pueblo de Dios, porque miren, no es ni el mundo, no eran ni las otras naciones, era el mismo pueblo de Dios. Y presionó de una forma a Aarón. Mira, le digo, tu hermano no ha bajado. Parafraseando lo que leímos, hermano. Saber qué le aconteció, algo, tuvo un accidente y se lastimó, murió, pero total que ya nos desesperamos, así que tú le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hermanos, una pregunta. Con todo lo que está aconteciendo en este mundo ahorita, ¿a quién espera usted? Mire que nosotros no esperamos a un Moisés, hermanos. ¿A quién esperamos nosotros? ¿Usted espera a un nuevo gobierno? ¿Usted espera al vecino? ¿Usted espera al hombre? ¿O usted y yo esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores que viene montado en un caballo blanco, hermanos? ¿A quién esperamos nosotros? Ay, hermano, yo lo estoy esperando. Yo esperé a alguien, no vi. ¿A quién esperamos nosotros, hermano? Porque mire, el pueblo esperaba ¿a quién? A Moisés. Y nosotros esperamos a uno que es mayor que Moisés, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. A ese usted y yo esperamos ahorita con todo lo que está aconteciendo en este mundo, hermano. Usted sabe que este mundo va a ir de mal en peor. Y va a haber presión para el pueblo de Dios. Y como miramos que como el Señor no viene, vamos a querer tomar decisiones que no vienen de parte de Dios. Y es donde nosotros vamos a errar contra el mandamiento del Señor. Nosotros muchas veces nos desesperamos, hermano, porque no esperamos en el Señor. Cuando tú y yo tomamos a la ligera decisiones por no esperar a Dios, ¿qué viene? Viene el fracaso. O simplemente y llanamente viene que Dios nos desecha. Le voy a dar un ejemplo bien claro que está en la Escritura. Un día, cuando fue rey Saúl, tuvo una guerra contra los filisteos, contra los enemigos de Dios. Y se levantaron los enemigos de Dios, o los filisteos, contra Israel y Saúl, que era el rey, que era la cabeza. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Se encuevaron, se escondieron. Pero como Saúl sabía que había un orden para ganar la victoria de Dios, que tenía que, hermano, hacer sacrificio a Jehová su Dios, sacrificar un cordero. Pero no lo tenía que hacer él, lo tenía que hacer el ministro de Dios o el sacerdote de Dios. Y él, de una u otra manera, recibió la orden del profeta Samuel que iba a llegar y él se iba a encargar de ofrecer holocaustos a Jehová su Dios. Y dice la Escritura, está en 1 Samuel capítulo 13. Se lo estoy resumiendo, usted lo lee en su casa. Y dice la Escritura que como vio Saúl que el pueblo se estaba desertando, que el pueblo se estaba yendo, él se vio presionado en hacer el holocausto a Jehová su Dios. Y viene Saúl, hermanos, el día y la hora, que sea, digamos un martes, pues, por ejemplo, no estoy diciendo que fue martes. El martes que tenía que llegar Samuel, no llegó. Entonces Saúl viene y hace el sacrificio. Y mire qué casualidad, entre comillas. Ahí cuando terminando el sacrificio Saúl, ahí venía Samuel. Y le dice Samuel, ¿qué hiciste? Le dice Samuel a Saúl. Como vi que tú no venías, como vi que el pueblo se estaba yendo, entonces yo lo que hice fue ofrecerles
holocausto a Jehová, tu Dios. Mire Saúl cómo se refirió con Dios. A Jehová tu Dios, le dice a Samuel. ¿Por qué no digo a Jehová mi Dios? ¿Cómo tiene usted esta casa? ¿Es su casa o es una casa de Dios? ¿Sabe usted que al ministro donde nosotros crecimos y lo conocieron varios hermanos que están acá, le decían, pastor, vamos a ir a su iglesia? ¿Por qué no dice la gente, pastor, vamos a ir a nuestra iglesia o a mi casa? Porque es gente, hermano, que de una manera no quiere tener una relación con Dios, ni mucho menos con el pueblo del Señor. Usted sabe que la escritura dice que el que no ama a su hermano, el que no ama a Dios, o el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Eso lo dice también en Primera de Juan. Entonces Saúl, hermano, se vio presionado e hizo holocausto, y Samuel viene y le dice, ¿sabes qué? Por no esperarme, Dios te ha desechado y ha levantado a otro mejor que tú. ¿Cuántos saben, hermanos? Si somos sinceros nosotros, yo soy el primero que me pongo en la lista. ¿Cuántos saben que si yo me rebelo contra Dios, o si yo hago algo que a Dios no le agrada, ¿cree usted que Dios tiene a alguien mejor que yo? Por supuesto que sí. Dios siempre se reserva a alguien mejor que nosotros, hermano. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí el más importante es Jesucristo, el que dio la vida por nosotros. Él es el propósito, Él es la fuerza, Él es la energía, Él es la, ¿cómo le dijera? Es la razón de congregarnos. Él es el más importante acá. Y de ahí yo, usted, no, hermano. Ahora, bien, ahora usted y yo valemos ya, porque fuimos adquiridos o comprados con la sangre del Cordero de Dios. Dios no nos compró ni con oro ni con plata, sino por medio de su sangre, hermano. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Cuando tú y yo nos viene la desesperación y no esperamos en Jehová nuestro Dios, llevamos el riesgo que tú y yo fracasemos. Porque Saúl, según él, tomó la iniciativa y no esperó en el Señor. Y mire cómo terminó todo eso, hermano. Eso pasaba con el pueblo del Señor cuando estaban abajo en el monte Sinaí, esperando a Moisés. Y como vieron que no llegaba, ¿y cuándo? Movieron a Aarón. Haznos dioses y que esos dioses vayan delante de nosotros. ¿Y sabe qué hizo Aarón? Está bien, dijo. Ni siquiera se le opuso a Aarón al pueblo, hermano. Ni siquiera le dijo, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué señor Aarón le hubiera dicho que el Señor lo reprenda? Pero no, hasta Aarón como parece que estuvo de acuerdo. Porque espontáneamente en el versículo 2 dice, está bien, tráiganme sus aretes, sus zarcillos, todo lo que sacaron de Egipto, y vamos a hacer un molde y vamos a hacer un becerro. Ahí está, miren. ¿Se dan cuenta que no hubo oposición de parte de Aarón ahí? Fue algo tan espontáneo que Aarón le dijo, está bien, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelos. Mire qué dice el 3. Entonces todo el pueblo apartó. ¿Cuántos saben, hermanos, que nosotros para hacer lo bueno o para obedecer a Dios lo pensamos 2, 3 veces? Pero para hacer lo malo somos tan rápidos, hermanos. Porque mire el pueblo, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo algo bueno o malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios? Estaba haciendo algo que Dios aborrece por completo. Miren qué hizo el pueblo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y miren qué hizo Aarón con eso. Él lo tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos, ¿qué hizo? Un comehierbas. Así dice un salmo. Un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto, hermano? ¿Fueron esos? Un animalito, una bestia. ¿O fue Jehová nuestro Dios con brazo extendido, con brazo de poder? Fue el Señor, hermanos. ¿Cómo? Qué triste, qué lamentable. Y eso lo predicamos el domingo. Que como a la gente se le olvida todos los favores que Dios nos hace a nosotros, hermano.
Qué triste que nosotros, hermanos, lo que Dios hace a favor de nuestra vida se nos olvida luego. Pero yo decía hace 8 días, pero cuando nos hacen algo que a nosotros no nos gusta o algo que nos haya lastimado, ¿será que se lo olvida a usted y a mí luego? Ahí estamos repitiendo, ahí está en nuestra mente, está ahí, hermano. ¿Sí o no? Ahí está, hermanos. El pueblo, miren, el pueblo de Dios no es ni las naciones ni el mundo, hermano. Es el mismo pueblo de Dios. Miren, le dieron la espalda al Señor. ¿Y qué hicieron? Un animal. Y ese animal, entonces dijeron, aquí están los dioses que le sacaron de Egipto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo nosotros pagamos mal por bien, hermano? Porque eso estaba haciendo el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, se desesperó. Se desesperó porque no bajaba Moisés. ¿Cuántos han puesto una petición delante del Señor y usted espera y espera y espera y se desespera? Señor, ¿por qué no me abres puertas? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo para Dios? ¿Cuántos saben que nosotros somos especialistas en exigir, pero no cuánto damos nosotros, hermano? ¿Cuánto da usted? ¿Cuánto doy yo? ¿Cuánto damos? Porque este pueblo, hermano, miren, de dura cerviz, pregunta, ¿será que eso sigue ocurriendo hasta hoy? ¿Cuántos son sinceros conmigo y delante del Señor que eso sigue ocurriendo hasta hoy y tal vez hasta peor, hermano? No se vaya a molestar, no se vaya a enojar conmigo, porque si usted y yo obedeciéramos al pie de la letra de lo que Dios manda, la calidad de vida en Dios fuera totalmente diferente, hermano. Una vida llena de la unción, una vida llena del poder de Dios, una vida, hermano, que cuando Elías dijo que se abran los cielos, se abrieron los cielos, que se cierran los cielos, se cerraron los cielos. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que se cierran los cielos, dijo Elías. ¿Se cerraron los cielos de inmediato? Sí, se cerraron de inmediato. Que se abran, Señor. Y se abrieron los cielos, hermano. Mire qué poder que había sobre la vida de Elías. ¿Quién era el Dios de Elías, hermanos? ¿Quién era el Dios de Elías? No es el mismo Dios que nosotros le hacemos fiesta, no es el mismo Dios que alabamos, no es el mismo Dios que nos habla, no es el mismo Dios que derrama su bendición, no es el mismo Dios que extiende su brazo extendido para ayudarnos, para alentarnos, para animarnos, para que tú y yo salgamos adelante en Dios. No es el mismo Dios de Elías que nosotros adoramos aquí. Pero ¿con qué actitud lo hacemos? Así como tú y yo nos damos a Dios, así también Dios se da a nosotros, hermano. Mientras más te des con Dios, Dios se da más a ti. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Usted sabe que hay un versículo muy popular en la Biblia, en Isaías, y que mis hermanos lo han dicho cada rato. Este pueblo, ¿qué dice? Solo de diente a labio. Pero ¿qué dice de su corazón? Está lejos de mí. Fíjense que el Señor venía confirmando esta palabra. Desde que se comenzó esta obra que es de Dios, porque esto no fue ocurrencia del hombre o de mi familia, fue de Dios. Han habido familias que ya no están y de una u otra manera me presionaron que compráramos un lugar o que rentáramos un lugar. No, hermano, vamos a apoyar y miren, ¿y dónde está? ¿Qué tal si yo me dejo presionar? ¿Qué tal si yo escucho el consejo del pueblo, hermano? Y cabal, exactamente, hermano, hace 8 días hablábamos con un hermano que estuvo una pareja acá. Y esta pareja vino de una iglesia que se desintegró. Pero esta iglesia se desintegró, ¿sabe por qué? Porque el pueblo no sé en qué lugar estaba, dónde estaban congregados, y el pueblo de una manera presionó al ministro para que rentaran un local.
Y él dijo, está bien, ¿me van a apoyar? Sí, amén, aleluya, lo declaramos. ¿Y saben qué? Vienen, buscan un local, lo encuentran, lo rentan. ¿Y sabe qué pasó? El pueblo ya no llegó y él se quedó con una gran deuda y un gran compromiso en ese lugar. ¿Y sabe qué hizo el ministro? Porque esta misma pareja lo contó, hermano. Fue algo que miren, no fue que por allá por la Patagonia, no. Lo contaron, lo vivieron ellos. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? ¿Sabe qué sucedió? La gente que lo apoyó y que lo iban a respaldar económicamente para pagar ese local, se fueron. Ya no llegaron. Y entonces él tuvo que declarar en quiebra la iglesia o la institución. Y la gente se fue mejor. Los que pocos que estaban se fueron porque no tenía el poder adquisitivo para sustentar la renta y el resto de los gastos, hermano. Se fueron. Y en una ocasión, hermano, hace varios años, también otra vez, usted sabe que por rato hay presiones, pero ¿a quién tenemos que obedecer según lo que dice Pedro en Hechos? ¿Obedeceremos a Dios o obedeceremos a la gente? ¿A quién obedecemos, hermano? ¿O a quién obedece usted? Tenemos que obedecer al Señor. Yo sé que este mensaje no está muy popular para nosotros, hermano. Pero ¿cuántos saben que Dios, hermano, nos quiere llevar por el buen camino? ¿Cuántos saben que Dios nos quiere ubicar? Porque muchas veces, y la mayoría, andamos desubicados, hermano. Dios nos quiere ubicar, hermanos. Dios quiere que tú te encajes, que te encarriles en el tren del Señor. No en otro tren. Como una película que hay ahí que se llama El Tren de la Muerte. A saber, hermano, quién va ahí. Vaya pues, se lo voy a decir bíblicamente. Súbase a la barca del Señor. A la barca del Señor. Y sale, hermano, le cuento esta experiencia porque Dios, ¿cuántos saben que Dios va confirmando y confirmando lo que Él quiere que se le hable a su pueblo? Y yo dije, sí es cierto, ya ni me acordaba. Y sí es cierto, hermano. Porque mira Aarón, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo Dios con Aarón? Lo eliminó. Lo eliminó, hermano. Más adelante, lo eliminó. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Y yo me asusto, eso es para mí, yo me asusto más. Que por causa de la presión del pueblo, más adelante Moisés se enoja, en lugar de darle gloria a Dios, golpea la roca. Y Dios se enoja contra Moisés, hermano. Y también por esa causa, Moisés ya no entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. También. Qué tremendo, hermano. Eso está tremendo. Mire, el hombre más manso de la tierra. Yo no llevo ni a una fracción de Moisés, hermano. Usted una mirada y ya nos vamos a los golpes. Y ese era un hombre, Moisés, que le decían de todo, lo insultaban, se burlaban de él, qué sé yo. No sé qué apodo le tenía a pobre Moncho, hermano. Y no decía nada. Decía, lo que decía Moisés, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Pero llegó un momento que lo sacaron de sus casillas, hermano. Y mire qué hizo, golpeó la roca. Y por esa causa ya no entró a la tierra de Canaán. Pero al final, como quiera, Moisés se mantuvo fiel, hermano, a Dios. Mire qué sucedió acá. Sigamos, ¿qué dice el 5? Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Para quién? ¿Usted no sabe de casualidad que hay lugares donde hacen fiestas según para Dios? ¿Sí o no? Hay un montón de lugares, hermano. Mire que ¿cuántos miles de años pasó eso? ¿Y será que sigue pasando? Sigue pasando. Es increíble, hermano. Cuesta creerlo, pues, pero sigue pasando. Que hay lugares donde según hacen fiesta a Jehová. Hermano, ponga ahí el reggaetón y hagámosle fiesta a Dios. ¿Sí o no? Vaya, voy a decir yo de Guatemala, ponga la marimba, hermano, y hagámosle fiesta a Dios. No sé, usted tampoco se escapa. Pongamos mariachi, pues, aunque sea el loco. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente con las alabanzas?
¿Sabe qué hace la gente con las alabanzas? Solo le cambia la letra. Un familiar mío, un día llegó algo ahí, que allá en su pueblo hicieron un culto, pero las alabanzas, hermano, puro. Alabanza, no sé si decírselo, hermano. Pero ¿sabe qué me dijo el tremendo? Vos, me dijo, con esa música hasta ganas me da de echarme una mi fría. Así dijo el tremendazo, hermano. ¿Sí o no? ¿Acaso no hay alabanzas que le da ganas de mover el esqueleto? ¿Sí o no? ¿Acaso no hay alabanzas que usted vea al otro o a la otra? Ay, esta alabanza cachete con cachete. ¿Sí o no? Aquí está la familia García, aquí están mis hermanos, que por un filtro tiene que pasar la alabanza. Las alabanzas tienen que ser, hermano, que exalte el nombre del Señor, que glorifique el nombre del Señor, que cuente las maravillas de Dios, que alabando, exaltando el nombre de Dios, hermano, cuán grande y cuán glorioso es su nombre. ¿Qué pasó cuando Dios abrió el mar rojo? Dice que tomó su pandero María y atrás de ella todas las mujeres alabando y glorificando a Dios por la gran proeza que Dios hizo partir ese mar, hermano. De eso se trata la alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre, que confiesan su poderío, el señorío de Dios. Eso es la alabanza, porque ahí hicieron alabanzas, hermano. ¿Sabe qué? Yo me metí a profundizar qué significaba eso, hermano, porque dice que con desenfreno empezaron a alabar a Dios, entre comillas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me empecé yo a meter ahí? Que dice la escritura que en estudiar esos versículos, que empezaron a quitarse la ropa y a tener relaciones en esa fiesta, hermano. Qué terrible eso. Y alabando a Dios. Mire usted qué tremendo. Y eso se empieza ya a dar. Métase usted en una página muy conocida que usted lo ve todos los días, el famoso You y lo demás. Porque usted sabe que tratamos de la manera de no hacer publicidad, evadimos todo eso, hermano. Ahí usted va a ver, hermano, todo eso lo que hay dentro de las iglesias. Hermano, ¿qué sucedería si usted y yo traemos un grupo famoso a nivel mundial? Le aseguro que usted y yo estaríamos allá, estarían en la orilla de la calle, porque no cabrían aquí, hermano. Pero si nosotros decimos, hermanos o gentes, conocidos, amigos, vengan a escuchar el mensaje de Dios, porque a la gente ahora se le hace pesado el mensaje de Dios, hermano, se le hace aburrido. Usted leyó el Salmo 147:11, que dice: ¿en qué se agrada a Dios? ¿En qué se agrada a Dios, hermano? ¿En la habilidad del hombre? Porque usted sabe que hay gente que tiene habilidad para tocar una guitarra, tiene habilidad para tocar un piano, tiene la habilidad para tocar una batería, tiene habilidad para tocar cualquier instrumento, un violín. Pero ¿será que esa habilidad se va a agradar a Dios? ¿Sabe qué dice otro salmo? ¿En qué alabanza se agrada a Dios? Dios se agrada en los que íntimos, en los limpios de corazón. Bienaventurado los de limpio de corazón. En los limpios de corazón, de eso se agrada a Dios. Aquellos que tienen un corazón íntegro, un corazón limpio, un corazón que cantan, alaban a Dios con temor y temblor, hermano. Porque Dios escanea lo que hay en el corazón del hombre. Sí, hermano, ¿será que podemos nosotros contratar a un artista o un grupo para que nos toque todos los sábados y domingos acá y hacer a un lado a los hermanos? ¿Será que se va a agradar Dios de eso, hermano? Dice que ahora ya está pasando. Ya está pasando que un grupo llega a tal hora a la iglesia porque los contrataron, porque no hay alabanza ahí. A las 10 de la mañana, ya a las 12 del día, ya tienen un contrato en un salón municipal para cantar música al mundo. Eso sí, profesionales, con
una voz ya bien arreglada, modificada, hermano. ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermano? ¿De qué es lo que se agrada a Dios? Que usted y yo obedezcamos sus mandamientos. Sigamos más adelante. Miren que sigue el siguiente versículo. Yo puse acá algo, hermanos. Le voy a leer vamos a ver. Y al día siguiente, ¿qué hizo el pueblo? ¿Cuántos madrugan para venir al culto, hermano? Ese silencio dicen mucho. Allá en mi país el que calla otorga. Pero ¿cuánto llegan? 1 hora, 2 horas, 3 horas antes a un casamiento, a una fiesta? Mire usted que cómo es uno de al revés y de malagradecido con Dios. Usted sabe que se lo invitan a uno a algo en especial, entre comillas. Usted y yo ahí estamos 1 hora antes, 2 horas antes. Me meto yo ahí, pues, aunque realmente me entiende. Pero ¿cuánto madrugamos al culto? ¿Ah? ¿Sabe usted, hermano, que yo dije algo hace 8 días? Que servirle a Dios es una honra, hermano. Es un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es un honor? Porque realmente Dios no nos necesita a ninguno de nosotros aquí en la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro en Apocalipsis, que a quienes tiene Dios alrededor del trono, alabando, adorando día y noche. En primer lugar tiene a querubines de gloria, hermano. Otro lugar tiene a los 24 ancianos tirando sus coronas, adorando a Dios. Tercer, cuarto lugar, que sea quinto lugar, tiene millares de millares de millares de millares, infinito de números, ángeles y arcángeles alabando, glorificando a Dios, hermano. Yo me imagino, déjeme que eche a andar mi imaginación. Yo solo me imagino, hermano, que están así, mire, todos unánimes, con unas mismas palabras, con sus manos alzadas, y los querubines de gloria, hermano, ahí mire cerca, ahí, porque ellos son los que están más cerca de Dios, hermano, ahí diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es tu nombre, el que era, el que es y el que ha de venir. A él sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso al Señor. Ellos están día y noche y no cesan de adorar al Cordero de Dios, hermano, que está en el trono del Padre. ¿Sabe usted que ahí está el Cordero de Dios ahorita? Porque el que vence se va a sentar conmigo en mi trono, dice el Señor. Dice el Señor. Cristo venció. ¿Y dónde está sentado, hermano? ¿Ah? Ya acabo de decirlo, digo que se lo olvidó. Está sentado en el trono del Padre. No en la diestra del Padre. Está en el trono del Padre. Ahí se sentó. Véate Hebreos 1. Ahí está claro, hermano. Ahí está. Ya después, cuando Él establezca su reino, porque Él lo va a establecer, previamente ya lo estableció en cada uno de nosotros. Pero cuando Él lo establezca y elimine a todos sus enemigos, Él se va a sentar en su trono, es decir, en el trono de David. Eso está bien claro en la palabra, ¿no? Y también preparado ya los 12 tronos. ¿Para quiénes? Para los 12 discípulos. Y también en la iglesia de Apocalipsis dice que el que venciere, ¿dónde se van a sentar? El que venza se va a sentar conmigo en mi trono, dice el Señor. Eso está impresionante, hermanos. Eso es muy, muy impresionante. Pero mira acá. Y al día siguiente se madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo. ¿A qué se sentó el pueblo? A comer y a beber.
y se levantó a regocijarse. Usted sabe que en Daniel, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, hizo una fiesta también, donde hicieron fiesta a sus dioses. ¿Y sabe qué? Se levantaron también a regocijarse, a danzar. ¿Y se agradó Dios de esa fiesta que hizo Belsasar? ¿No? ¿Sabe qué salió? Sentencia de muerte. Una mano. Mene, mene, tekel, luparsin. Tu trono ha sido pesado y se ha hallado falto. Eliminado. Pero ¿qué escribe Dios cuando tú y yo venimos con un corazón contrito y humillado para alabar y adorar al Señor? ¿Qué escribe Dios de nosotros, hermanos? ¿Se agradará Dios de nuestra alabanza? ¿De nuestra adoración? ¿Sabe usted que Dios viene para que Él vea que le estamos adorando? Porque ¿qué busca Dios? Según Juan 4, ¿qué busca Dios? Adoradores, que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Pero también, hermano, hay un imitador. ¿Cuántos saben que hay un imitador que quiere también que le adoren? Y se lo dijo al Señor, hermano: adórame, adórame. Y el Señor le dijo: escrito está, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es, hermano, amar la palabra del Señor. Pero ¿qué tal si el Señor no hubiera sabido ese versículo? ¿Qué tal si el Señor no hubiera sabido esa verdad? ¿Qué tal si tú y yo, cuando nos dicen algo allá afuera, adora esto, haz esto, y usted no tiene la verdad que lo ha hecho libre? Mire, hermano, fácil, usted y yo caemos a la mentira. Caemos a la mentira, hermano. Mire, el pueblo se levantó, madrugaron. Pero me llamó la atención un versículo en esta versión que es Nueva Biblia Viva. Miren cómo dice en el versículo 25 de ahí de Éxodo 32. Cuando Moisés, se lo voy a leer acá. Cuando Moisés vio que Aarón no había podido guiar bien a los israelitas y que por eso se habían vuelto locos, mírense cómo dice esta versión, de tal modo que la gente de otro pueblo se estaban burlando de ellos. Miren esta versión, como, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Pero miren cómo dice esta versión: cuando Moisés vio que Aarón no había podido guiar bien a los israelitas y que por eso se habían vuelto locos, de tal modo que la gente de otro pueblo se estaban burlando de ellos. ¿Cuántos saben que la gente del mundo a veces se burla de los cristianos? ¿Por qué? ¿Acaso usted sabe que David lo dice también en uno de los salmos? Que dice: ¿dónde está Jehová, su Dios? ¿Dónde está Jehová, su Dios, que hizo proeza, que abrió el mar rojo, que castigó al faraón y a los egipcios? ¿Dónde está Jehová, su Dios, que mandó esas plagas a Egipto? ¿Dónde está Jehová, su Dios, que partió el Jordán? ¿Dónde está? La gente se burlaba, hermano. ¿Sabe por qué se burlaba de David en ese entonces? Porque David había fallado a Dios en ese momento. ¿Sabe usted que cuando nosotros le fallamos a Dios, a veces la gente, hermano, lo mira a uno? Y peor si lo ven a uno cabizbajo, hermano, triste. Y dicen: ni modo que así ponen a los cristianos todos tristes, todos bravos ahí, amargados. Hermano, ¿cuántos saben que la gente lo observa a uno? Lo observa, lo está viendo a uno, hermano. Si usted eso no es. Pero a lo que yo voy acá, dice en el 25, cuando Moisés vio que Aarón no había podido guiar bien a los israelitas. Hermano, entonces quiere decir que su vida suya y mía tiene que ser guiada por Dios entonces. Por medio del Espíritu Santo y su palabra. Y si tú y yo no nos dejamos guiar por Dios, entonces ¿quién nos va a guiar? ¿Quién te guía? ¿Quién me guía a mí, hermano?
Usted sabe que solo hay un camino, la verdad y la vida, pero está el otro camino errado, el camino que lleva a la muerte. Hay dos decisiones, el Señor lo dice en Deuteronomio 30. ¿Qué quieren pues? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Yo voy cerrando ya mi Biblia. Cuando Moisés desciende y ve todo ese paganismo, hermano, que había, ¿qué hizo Moisés con las tablas? De molesto, de enojado, porque dice que se desató la ira de Moisés. Las tiró, hermanos, las quebró. Oiga esto, hermanos. Y cuando vio Moisés eso, se paró él frente al pueblo, al campamento, y dijo estas palabras: ¿quién está conmigo?, dijo Moisés. Yo le pregunto a usted, ¿con quién está usted? ¿Quién está con usted? Ahí lee todo el capítulo 32 de Moisés. ¿Quién está conmigo?, dijo Moisés. Y dice que todos los levitas de la tribu de Leví, valga la redundancia, se unieron a Moisés. Y les dijo Moisés: bueno, ¿ustedes están conmigo? Sí, Moisés. ¿De verdad? Sí, Moisés. Bueno, cada uno saque su espada y pase de tienda en tienda y vuélele la cabeza a su hermano, a su pariente, a su familiar. ¿Cuántos saben que ahí está la escritura, hermano? Y dice que ellos obedecieron al pie de la letra. Imaginen esas espadas bien afiladitas. No sé si por ahí está. Ahí está por ahí en uno de los versículos. Y volaron la cabeza. Dice que cayeron como 3,000. Y a causa de eso, hermanos, Dios bendijo a la tribu de Leví, o a los levitas, a los que obedecieron. Y a causa de eso, Dios aplacó su furor contra el pueblo del Señor. Y a causa de eso, usted sabe que el pueblo de Leví, hermanos, Dios los honró, Dios los bendijo. Ahí está, hermanos. Usted sabe, hermanos, que a veces uno, por familiaridad, por sentimientos, uno a veces le lleva la contraria a Dios. ¿Sí o no? Y él les dijo: así ha dicho Dios al Dios de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Cuántos saben, hermanos, que a veces hay cosas que nos detienen y que no es el diablo? ¿Ah? Hay cosas que nos detienen, hermano. Pero miren qué hicieron acá los levitas. Está fuerte eso, hermano. ¿Cuántos saben que está fuerte? ¿Quién hubiera hecho eso? Yo les digo que ninguno de nosotros hubiera hecho. No, Señor, no. Me da miedo. Me van a meter preso. Pero miren que los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día. Ahí está bien. Yo dije como 3,000, ¿verdad? O 2,000. 3,000 dije. Como 3,000. Y ahí más adelante, que por causa de eso Dios los bendijo. No sé si está por ahí. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su hijo y a su hermano, para que él dé bendición hoy. ¿Sobre quiénes? ¿Quiénes vosotros? ¿A todos o solo a ellos? Solo a ellos, ahí está claro. Para que él dé bendición hoy. No dice sobre todos. Si usted sabe los significados de cada palabra que hay ahí. Ahí dice sobre vosotros, sobre ustedes. Se refería única y exclusivamente a los levitas. A los levitas, hermano. Y Dios cumplió su palabra. ¿Cuántos saben? Yo cierro mi Biblia. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra cuando usted y yo le obedecemos? ¿Cuántos quieren esperar en Jehová su Dios y no impacientarse? Así es la palabra, ¿no? Solo quiero leerle esto. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8, por favor. Vamos
Vamos a leer algo para culminar. Segunda de Pedro 3:8. Se congeló la computadora. Vamos a ver aquí. Para que todos lo leamos, hermanos, que es bien importante. 3:8. Ahí está. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Mientras allá en el reino de Dios pasa un día, aquí en la tierra, ¿cuántos años pasan más? 1000 años. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día para el Señor. Y mire que sigue más adelante. 9. El Señor, ahí está, a eso quería llegar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Mientras buscan Mateo 24:44, por favor. Usted sabe que ahí lo dice claramente, que Dios, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos saben que el Señor tiene promesas para nosotros, hermano? ¿Cuántos? Le voy a hablar a los padres de familia y de madres de familia. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesa para nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir esperando en Dios o tomar nosotros nuestras propias decisiones y arruinamos más el asunto, hermano? Tenemos que esperar en Dios, hermanos. Tenemos que esperar en el Señor que Él haga justicia. Tenemos que esperar en el Señor que Él cumpla las promesas que Él tiene para nuestros hijos. Hablando de los padres para los hijos. Dios, ¿cuántos creen que Dios tiene promesas para nuestros hijos, nuestras hijas, hermano? Dios tiene promesas para nuestros hijos, nuestras hijas, pero no nos tenemos que impacientar con las cosas que usted y yo oímos y vemos. Porque el pueblo de Israel se impacientó viendo y oyendo que Moisés no descendía. No desciende, hombre. Mira acá, vamos a leer esto y con esto nos vamos. Por tanto, también vosotros están preparados, todas son palabras del Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mire que dice en los otros versículos: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, mire que dice acá, si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Que si nosotros no esperamos al Señor. Ahora bien, hermanos, yo ya terminé. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener hacia esperar en el Señor? ¿Qué actitud tenemos que tener ante su venida? ¿Cuál es la actitud que usted y yo tenemos que tener ante su venida? Es esta. De estar congregados,
de recibir su palabra, de alimentarnos o retroalimentarnos, como usted le quiera llamar. Porque estamos, la actitud de nosotros es esperando la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Pero ¿sabe qué? La venida del Señor va a ser la hora y el día, dice ahí, que ninguno se lo espera. No nos preocupemos de la hora, por favor, hermanos. No estamos fechando, no nos preocupemos del día que el Señor venga. Preocupémonos que usted y yo, en el buen sentido de la palabra, que tengamos una buena actitud delante de Dios y delante de los hombres ante su venida. Que cuando Él venga, usted y yo no nos volvamos avergonzados delante de Él. Porque si usted y yo no tenemos una buena actitud, no esperamos pacientemente al Señor. Y eso me pone a mí a temblar, y a usted también le debería ponerse a temblar, hermano. Que el Señor me diga a mí: no os conozco. Señor, pero si hice esto en tu casa, hice el otro, hice allá, hice por acá, hice aquí, hice un montón, Señor. Llené la plata, Señor. Y el Señor nos diga, hermano: no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Sabe cuál es la última palabra que dice? Está fuerte. Apartados de mí, maldito. Está fuerte, pero son palabras de Cristo, hermano. Póngase de pie. Esperemos en el Señor.